tardes. Buenas tardes, señor Walsh. ¿Tuvo dificultades para llegar? Uno ya se acostumbra, usted sabrá, son gajes del oficio. Entiendo perfectamente. Tome asiento, si gusta. Gracias. ¿Le Permiso. ofrezco algo para tomar? No, así estoy bien, le agradezco. Perfecto. ¿Fuego? Sí, cómo no. Gracias. Después de tantos años del otro lado, me resulta como mínimo curioso cambiar de lugar. Digo, para variar. Sí, me imagino. Le agradezco mucho que haya aceptado venir hoy. Si le parece bien, podemos comenzar. Por favor. Miércoles 23 de marzo de 1977, 15 horas, 12 minutos. Entrevista a Rodolfo Walsh. Nos encontramos aquí hoy con Rodolfo Walsh, célebre periodista y escritor argentino. Es de público conocimiento la situación económica, social y política que como argentinos estamos atravesando. Dentro de un contexto complejo, ya se cumple un año desde que la Junta Militar decidió hacerse con el poder del gobierno. Es por tal motivo que desde este espacio, Pensamiento Libre, hemos decidido que es fundamental que aquellas voces que han sido duramente silenciadas por ser consideradas subversivas requieren de un espacio en el cual sí sean escuchadas. Tengo entendido que desde hace un año usted está viviendo en la clandestinidad. ¿Es correcta esta información? Y de ser así, ¿en qué condiciones está viviendo? Sí, es correcta la información que usted maneja. Desde el golpe de Estado del año anterior me he visto obligado a vivir en el anonimato porque corre riesgo mi vida. Usted sabe, persiguen a todos los que piensan diferente, los que se atreven a cuestionarlos y aman la libertad. Quieren controlar al pueblo a través del terror. ¿Es por estos motivos que usted escribe la carta abierta dirigida a la Junta Militar? Sí, efectivamente. Una copia de la carta ha llegado a mis manos y al leerla me remitió al texto Yo acuso de Émile Zola, el escritor francés. Sí. Dirigida en aquel entonces por los años 1898, si mal no recuerdo, al entonces presidente de Francia, Félix Floure. Por aquellos años, la carta es publicada en un diario local, en medio de una crisis de odio, donde diversos sectores de la sociedad francesa estaban enfrentados entre sí. ¿Usted considera que mi asociación tiene razón de ser? Sí, la tiene. Creo firmemente que los intelectuales vinculados a la vida política y social de un país deben involucrarse con actos concretos que puedan transformar la realidad en pos del beneficio de su pueblo, como lo hizo Solá y tantos otros en su momento, y lo intento hacer yo en la actualidad, por supuesto con mis limitaciones y en mis posibilidades. No pude evitar notar que en la carta usted no solo denuncia cuestiones políticas, sino también económicas del gobierno actual. Me llamó mucho la atención un fragmento en el cual usted denuncia lo siguiente, y cito: en la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor, que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. ¿Qué quiso decir con tremenda afirmación?
Lo que quise decir fue que considero aberrantes las políticas económicas implementadas por el ministro Martínez de Oz. La economía se ve degradada a un medio más utilizado por el régimen para someter al pueblo, no solo a través de la represión y la violencia, sino también por medio del empobrecimiento y el hambre. Entonces, según su criterio, ¿cuáles son los objetivos del golpe de Estado? ¿Y quiénes se están viendo beneficiados con todo esto? Por supuesto, los objetivos son económicos. Solo desean mantenerse en el poder para enriquecerse a costa del pueblo. Y los beneficiados son los mismos de siempre. Una vieja oligarquía ganadera, una nueva oligarquía especuladora y un selecto grupo de monopolios internacionales. Y por supuesto, aquellos allegados al ministro de Economía y su gabinete. Esto que usted dice me recuerda un hecho trágico para la prensa argentina, que usted mismo recuerda y denuncia en su carta. Y dice así: el periodista de Prensa Libre Horacio Novillo, apuñalado y calcinado, después que ese diario denunció las conexiones del ministro Martínez de Oz con monopolios internacionales. Ahora bien, ¿no teme correr con la misma suerte, señor Rodolfo, luego de la publicación de su carta? Soy consciente de esa posibilidad, pero perdí el temor a la muerte el día que una de las personas que más amé en el mundo sacrificó su vida por la verdad y la justicia. Está hablando de su hija María Victoria, ¿no es así? Sí, sí. Decidió vivir por los demás y no por ella. Y me siento profundamente orgulloso. Le comento, tuve la posibilidad de exiliarme a Italia, pero por la memoria de mi querida hija y la de tantos desaparecidos no lo hice y no lo haré. Me quedaré y seguiré luchando. Al leer la carta, interpreto que usted hace referencia a estos desaparecidos con una frase que dice: se agota la ficción de bandas de derecha. Y quiero preguntarle, ¿qué piensa usted al escuchar las respuestas que da la Junta Militar ante las reiteradas denuncias de amigos o familiares de los desaparecidos? Que son ridículas. No aplica otro calificativo. Atentan contra la inteligencia de todos los argentinos al atribuirle a la AAA el genocidio cometido por los 3 cuerpos de las Fuerzas Armadas, que supuestos subversivos, revolucionarios, sean capaces de utilizar el transporte de la brigada aérea para arrojar prisioneros al mar y sembrar de cuerpos y muerte el Río de la Plata, y por supuesto, sin que la Junta lo sepa, me parece un discurso tanto falaz como perverso, propio del terror más grande que ha experimentado la Argentina. No lo dude. No me cabe la menor duda. Y en relación a esto, vuelvo a citar su carta, donde dice que estos episodios no son desbordes, sino la política misma que ustedes planifican en sus estados mayores. ¿A qué se refiere con esto? ¿Y qué quiere decir con que son episodios planificados? Con eso me refiero a los asesinatos y desapariciones sistemáticas que han ocurrido en el último año. No son hechos aislados, sino todo lo contrario. Es un plan ideado por el gobierno de facto que
bajo el pretexto excusa de combatir a la guerrilla, secuestra, fusila y tortura sin límite alguno y con completa impunidad. Entonces, ¿cuál cree usted que es el modus operandi que están utilizando para realizar todos estos crímenes? Sus métodos son perversos, malvados, no aplican otros calificativos. A través de secuestros sistemáticos, torturan, quebrantan a los prisioneros, llevando sus métodos a límites inimaginables. Crearon campos de concentración clandestinos en la Argentina, donde las personas no gozan de ningún derecho ni garantía y se viola constantemente la dignidad humana. También fusilaron a miles bajo el pretexto de enfrentamientos o fugas que no existieron. Y sin juicio previo. Usted lo ha dicho. Y no podemos terminar la entrevista sin hablar de Operación Masacre, texto que, en sus propias palabras, cambió su vida. Quisiera saber por qué esto fue así y que me cuente un poco de qué manera le impactó la investigación que hizo para conocer los hechos ocurridos en el basural de José León Suárez. Sí, fue así. Cambió mi vida esa investigación porque modificó mi forma de ver las cosas, de percibir la realidad. Le comento, hasta ese momento nunca me había involucrado en política, no me interesaba. Pero a partir de los hechos ocurridos en ese basural, no pude permanecer indiferente. Debí actuar. Reconstruí los hechos y los publiqué como un reclamo de justicia. Y aunque los asesinatos quedaron impunes, no me arrepiento en lo absoluto de haber ido en busca de la verdad. Déjeme decirle que es muy valiente lo que usted ha hecho. Y como ya sabrá, su novela inauguró el relato de no ficción, justamente por contar un hecho ocurrido en la realidad y con el cual usted buscaba generar un impacto, no solo en la sociedad de ese momento, sino también en la política. Y mi pregunta está orientada, y en lo personal me gustaría saber cómo concibe hoy en día su labor de escritor. Bueno, hoy, después de tantos años, creo firmemente que mi labor como escritor forma parte de lo más profundo de mi ser. Me es imposible separar la literatura de la política. Más bien la concibo como un instrumento de transformación social con el cual poder denunciar las injusticias cometidas por el poder. Supongo que debe resultar una tarea difícil en este contexto. Sí, por supuesto, nunca es fácil. Por eso creé Ancla ante la censura impuesta por el gobierno. Me pareció fundamental garantizar un medio en el cual circulara información genuina, ya que el terror se basa en la incomunicación. Me temo, señor Rodolfo, que no nos queda mucho tiempo. Así que me gustaría agradecerle por todo el trabajo que ha hecho. Y no está de más decirle que usted es uno de mis referentes, no solo en mi carrera como periodista, sino que también en mi actitud ante la vida. Ha sido un placer enorme tenerlo aquí hoy. Le expreso mi admiración por su valentía y no se equivoque, el placer ha sido todo mío. 26 de marzo de 1977.
Con mucho pesar, desde Pensamiento Libre, informamos al público que en el día de ayer perdió la vida el conocido periodista y escritor argentino Rodolfo Walsh. Habría sido en un enfrentamiento armado. El paradero de su cuerpo aún es desconocido. Estamos a la espera de más información.